Los principales partidos políticos a nivel nacional están reuniéndose en estos últimos días para renovar sus políticas de cara a las elecciones del 2019. Para hablar del tema nos acompañan representantes del oficialismo y la oposición. Está con nosotros Adriana Salvatierra, que es senadora del MAS, y Rosemary Sandoval, que es diputada de Demócratas. A ambas, muy buenos días, bienvenidas a la revista. ¿Cómo avanza este Congreso Nacional del MAS que se desarrolla en Montero? Muy buenos días, muchas gracias por abrirnos este espacio. Buenos días a todos. Buenos días, Rosemary. Bueno, ayer iniciamos ya con la conformación de las estructuras básicamente que llevan adelante el Congreso, el Presidium, la Comisión de Poderes, que es la responsable de acreditar a más de 7.000 delegados que nosotros encontramos que han venido han confluido desde todas las partes del país, representando a sus organizaciones, fundamentalmente a las confederaciones. Y ya durante las últimas horas de la noche se procedió a instalar las 5 comisiones de trabajo, que son la Comisión Política, Orgánica, Política Institucional, Económica y la comisión que evaluará todos los parámetros que hemos ejecutado hasta ahora respecto a la agenda del Bicentenario. Rescatar que para nosotros ha sido una alegría enorme el encontrarnos, por ejemplo, con una amplia representación de organizaciones sociales, fundamentalmente de las grandes confederaciones, no solamente de las estructuras orgánicas del movimiento al socialismo con las que empezamos, por ejemplo, hace más de 21 años, sino que actualmente, por ejemplo, hemos ampliado y está la Confederación de Maestros, está representada la Confederación de Transportistas, la Confederación de Trabajadores Mineros, Confederación, por ejemplo, de Juntas Vecinales. Es decir, hay una amplia gama de organizaciones representadas orgánicamente y estructuralmente a nivel nacional en el Congreso. El Movimiento Demócrata Social, que acaba de cumplir 3 años de conformación, también está renovando su estructura. Sí, en realidad, muy buen día, Gabriela, por intermedio tuyo a toda la gente que nos sigue. La linda Santa Cruz, Adriana, un placer estar. 3 años de fundación del Movimiento Demócrata Social, un 15 de diciembre, que fue en Cochabamba. Claro que nuestro trabajo político data de más de una década en las luchas, sobre todo por las autonomías, pero 3 años de demócratas. Hemos tenido lo que ayer ha sido la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Demócratas, y hemos tenido una misa en La Paz, hemos celebrado, hemos ido a la misa en la Catedral de La Paz, una ofrenda a la paz, por toda esta crisis, en realidad, además, un reconocimiento que está viviendo y que sufrimos las bolivianas y bolivianos, sobre todo en el tema del agua, y después se llevó adelante el Comité Ejecutivo Nacional. 3 aspectos elementales. Estamos en un proceso de institucionalización del Movimiento Demócrata Social. El primer tema ha sido una evaluación de los 5 congresos departamentales que se han hecho y que de marzo a abril se harán en los 4 departamentos faltantes. El segundo aspecto ha sido fundamentalmente que de marzo a junio se verán adelante la conformación, la elección de los comités ejecutivos municipales en todos los municipios del país. Y lo tercero, que también en este primer trimestre se pondrá en marcha lo que es la Escuela de Formación Demócrata para todo el país. Y en lo que es a la propuesta, evidentemente 3 cosas que hacen al país es socializar la propuesta que hemos elaborado como demócratas sobre la administración de justicia, que es algo que nos duele, que nos quema, porque no funciona sin aquello. El tema también de la comisión, de la conformación de una comisión de los 9 departamentos para el tratamiento del pacto fiscal. Hicimos una propuesta, vamos a ir alimentando todo aquello que es fundamental, y la elaboración de abajo hacia arriba, como es nuestra característica, del programa de demócratas rumbo al 2019. Perfecto. Y este debate queremos centrar en la siguiente frase, que la dijo ayer el presidente Evo Morales en el marco del Congreso del MAS. La escuchamos a continuación. A veces dice, esta dice la ley, sometido a la ley. Nosotros con el compañero Álvaro nos preguntamos, si vamos a estar toda la vida sometidos a la ley, a veces no se puede hacer casi nada. ¿Qué hay que hacer? Hay que cambiar esa ley, porque también otros hicieron esa ley. Ahora hay que hacer cambiar esa ley para respetar la ley, pero cambiar
y acelerar la inversión y atender las demandas sociales. ¿Cómo se justifica esta frase, Adriana? Bueno, resulta que durante... A ver, por ejemplo, tenemos el Decreto Supremo de Administración de Bienes y Servicios. Y también tenemos leyes para la contratación y todos los procedimientos administrativos. Sin descontextualizar la frase del presidente Evo Morales, esto se refiere, por ejemplo, fundamentalmente a que nosotros intentamos acelerar la inversión pública. Y muchas veces nos encontramos que la normativa establece, por ejemplo, procedimientos burocráticos que retrasan la ejecución de los proyectos. Nos ha pasado, por ejemplo, con muchos proyectos que nosotros hubiéramos deseado que ya este año hubieran estado aprobados y sin embargo hemos tenido que postergarlos para la siguiente gestión en su ejecución, en su inversión. A eso se refiere precisamente cuando la normativa empieza muchas veces a no acompañar los plazos que desde el gobierno nacional, desde la gestión del presidente Evo Morales, se intenta impulsar en la gestión pública. ¿Cómo entiende esta frase la oposición? Querida Gabriela, en realidad se ha constitucionalizado. No mentirás, no robarás, no serás flojo. Con Evo Morales Ayma nos ha mentido constantemente cuando dijo que se iba a ir, que iba a acatar y cumplir la Constitución, lo primero que iba a cumplir. Álvaro García Linera de la misma manera. El tema de este, como lo vemos nosotros, es que además de las 5 en el respeto pleno al instrumento político del gobierno del socialismo, se ha concentrado, y lo han dicho plenamente y abiertamente en los medios, el presidente, el vicepresidente, en un tema de la reelección. 8 formas, 10 maneras de quedarse y perpetuarse en el gobierno. Es decir, aquí cambiamos, ¿no? Si el pueblo nos dice, el soberano nos dice, es un tema hasta doctrinario, dogmático. Era cómo justificamos ante todo aquello para este duro debate de quedarse y decir uno, yo me voy, pero serán ustedes los que por favor me aclamen, y de pronto me convierto en salvador en el caso del vicepresidente y en el caso del presidente, cuando dijeron el 2018 hablaremos de candidaturas. Es la diferencia entre el MAS, que está y no deja en el tema de hacer la carrera y quererse perpetuar, y nosotros que no hablamos de candidaturas, sino de trabajar con el pueblo. Tiene que ver tal vez también esta frase con el cambio en las vías constitucionales para poder habilitarse nuevamente como candidatos el presidente y el vicepresidente. Son dos cosas muy diferentes. A ver, esto hizo referencia, independiente de las conjeturas que querrá hacer Rosemary, en realidad hace referencia a la gestión. Y por eso cierra la frase cuando dice se retrasa la inversión pública. Respecto a la reelección del presidente, vamos a elaborar un debate franco. Nosotros tenemos derecho como estructura política a discutir qué va a pasar con nuestro líder. Por ejemplo, y claro, a Rosemary le gusta mucho referirse a nuestro presidente. Ya, hablemos también del presidente de su partido. 3 gestiones, las mismas que el presidente Evo siendo gobernador y ahora apunta a ser presidente. No hay una renovación del liderazgo político, hay una renovación del cargo al que apuntan a estar. No hay una renovación de las siglas políticas, porque ustedes dicen tenemos 3 años y venimos 10 años atrás trabajando, 10 años atrás en el MNR, en el ADN, en el MIR, en la UCS, en diferentes otras estructuras políticas. Hablemos con franqueza. Nosotros tenemos derecho a discutir qué va a pasar con el referente de nuestro partido. Evidentemente, para nosotros, el cumplimiento de la agenda patriótica, el cumplimiento de las grandes inversiones trazadas, no solamente para Santa Cruz, sino para el resto del país. Hacer de Bolivia el corazón energético de América Latina. Eliminar la extrema pobreza, no hablamos de reducirla. Cobertura 100% de todos los servicios básicos y las telecomunicaciones. Eso para nosotros como proyecto político está ligado al liderazgo del presidente Evo Morales. Y tenemos que discutir en el Congreso efectivamente si vamos a ver, como dijo por ejemplo algunos compañeros diputados, si existen alternativas legales para dar cumplimiento a ese mandato. Nosotros no vamos a vulnerar la voluntad del pueblo. Nosotros hemos sido el partido que primero constitucionalizó la consulta democrática del referéndum y la consulta ciudadana. Y están constitucionalizadas y después están normadas en la ley. Nosotros hemos sido el partido que ha trabajado permanentemente consultándole a la gente. Muestra de eso,
ha sido que el movimiento al socialismo, de las 7 elecciones en las que ha participado, 3 ganó con más del 60%, 3 ganó con más del 50%. Entonces, nosotros encontramos que más allá de lo que pueda decirse, más allá de lo que pueda expresarse como una demagogia política, nosotros siempre hemos trabajado escuchando al pueblo y tenemos un proyecto político hacia el Bicentenario, que es concretar por primera vez en la historia de Bolivia a nuestro país como un país potente, como un país con horizonte estratégico, económico. Evo Morales es principalmente el presidente que ha llevado a Bolivia de la del PIB de los 9.000 millones de dólares a la del PIB del 34.000 millones de dólares. Ejemplo mundial en la administración económica. ¿Qué responden desde la oposición? Qué desesperación en realidad del movimiento al socialismo para encontrar 4 o 5 escenarios energético, no energético, cuando se ha despilfarrado los recursos en toda esta última década. Y digo que desesperación porque saben que están mal, que ha sido un pésimo año y que la población, no solamente el 21 de febrero les dijo, no va más, sino que hasta en sus encuestas, en toda la percepción, la gente no quiere más que se le mienta. Simplemente para un ejemplo, hoy está Adriana aquí conmigo, ante las cámaras, me imagino que sale de aquí y se va a Montero, a su congreso, como corresponde disciplinadamente. Mañana también estarán en el congreso. ¿Saben qué? El 17 teníamos una interpelación a la ministra de Medio Ambiente y Agua. ¿Es o no importante un tema como este? Lo suspenden, se van, porque en realidad terminará su congreso el domingo, no solamente mañana, conclusiones, pero el domingo con la presencia de quienes, del ciudadano, el señor Maduro de Venezuela, el señor Correa de Ecuador, para hacer la síntesis y presentar toda una propuesta a las bolivianas y bolivianos. Nuestra sede de trabajo, máxime en la talla, con todo el cariño de Adriana, posible, me imagino, presidenta del Senado, futura presidenta del Senado, nuestras funciones están en la ciudad de La Paz. Estos son los temas de fondo. 17% de la deuda externa del país se la ha invertido en agua, y sin tomar en cuenta las millonadas que vendrán de China más. Entonces, yo creo y sostengo que lo más importante es tener un sinceramiento con los movimientos, con las bolivianas y los bolivianos, para reencauzar políticas cerradas antes de estar pensando, sobre todo porque el soberano, el pueblo o la militancia al MAS pide que se vulnere la Constitución, que se mienta o que se cambie las leyes. Muchísimas gracias a ambas. Se nos ha acabado el tiempo de esta entrevista. Continuamos.